Señores, legítima defensa. ¿Qué le viene a la mente con eso? Ustedes saben qué es eso. Miren, legítima defensa es, para ponerle un ejemplo, usted se encuentra en su casa, está durmiendo en su casa. Usted oye un ruido por allá, por la cocina, por el pasillo. Le dice, oh, ¿y qué es esto? Le coge su arma, se va al pasito, abre su puerta, ingresa al pasillo y usted se da cuenta que usted encontró un intruso en su casa, que está en su cocina. Usted agarra y le dispara a ese intruso. Eso es legítima defensa, o lo que llamaríamos el primer escenario de la legítima defensa. Usted por ley tiene el derecho de dispararle a esa persona, de defender su casa y las personas que habitan en su casa de esa persona. El segundo escenario en el que nos encontramos, la legítima defensa, ya es un poquito más restrictivo, si se quiere, que es en la calle. En la calle, para usted hacer eso, ejercer su legítima defensa, debe de haber una acción inequívoca por parte de la persona que lo quiere agredir, agredirlo. Ejemplo, una persona lo está viendo, saca un machete y le va arriba a usted. Obviamente la intención de agredirlo, quitarle la vida o dañar su integridad física es inequívoca. Misma conclusión, usted agarra, le dispara a ese agresor y lo mata. Eso es legítima defensa. La legítima defensa también cubre la defensa de un tercero. Significa, mismo escenario de nuevo. Esa persona saca un machete y le va arriba a su esposa, a sus hijos, a cualquier pariente, a su mamá, a su papá, a su tío, a su tía, primo, o a una persona inocente que esté ahí parada y esa gente le vaya arriba con ese machete. Y usted le dispara y lo mata. Usted, por ley, no puede ser procesado porque usted ejerció la legítima defensa que le permite esta legislación de República Dominicana, y no conozco una en el mundo entero que no la tenga. Eso es legítima defensa, señores. ¿Qué pasa en la actualidad con la legítima defensa? Porque esto suena bastante normal, suena bastante fácil. El gobierno dominicano le ha quitado al ciudadano la capacidad de ejercer esa legítima defensa con su arma legal de fuego. Te dirá, ¿y cómo es eso? Que el gobierno no ha quitado a nosotros esa capacidad. Claro que sí. El gobierno en el año 2006, mediante un decreto del presidente Leonel Fernández, prohibió la entrada, la importación al país de armas de fuego legales y municiones legales y sus accesorios. Accesorio significa que si a usted se le daña una pieza de su arma, usted no la puede importar, el arma se queda sin servir. Desde el 2006 está esa prohibición. Entonces, obviamente, al que no puede adquirir municiones, al que si sufre un daño su arma de fuego y no la puede reparar, o al que no puede adquirir un arma de fuego, se le está coartando su derecho a la legítima defensa. Así de sencillo. El gobierno se ha vuelto básicamente el mayor saboteador de la legítima defensa del ciudadano dominicano. Al mismo tiempo tenemos un gobierno que en lugar de perseguir al criminal, en lugar de caerle arriba a ese que anda armado ilegalmente, lo ha dejado a sus anchas, lo ha dejado a su libre albedrío. Ya da risa de la cantidad de armas con las que andan los criminales. Usted lo ve en los entierros, en las redes. Ellos, los miembros de bandas criminales de República Dominicana, entierran a su muerto con las armas. Y ya 10, 12 pistolas, revólver, pistolas alteradas para que sean automáticas, con peine tensivo, con peine banana. Eso es el diario vivir. Usted se mete y ve los videos
de la música, el dembow atrás y la gente velando al muchacho joven muerto con la caja llena de armas de fuego, llena de municiones y lo que sea. En lo que usted no encuentra una caja de tiros legales para ponerle a su arma. Si usted quiere adquirirla, lamentablemente, va a tener que llegar al punto al que han llegado muchísimos ciudadanos dominicanos, a comprar ilegales. Porque el Estado Dominicano ha llevado al ciudadano a comprar munición ilegal, a comprar armas ilegales. Así de sencillo. Para poder ejercer ese derecho a la legítima defensa. Y para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando, un atracador, uno, atraca a varias personas. Que ahora, para evitar ese atraco, todas van a donde el mismo sitio que el atracador adquirió su arma ilegal a comprar armas y munición ilegal, porque no se pierda. Una pistola cuesta más que un carro. Una pistola, que es un traspaso de un arma que ingresó legalmente al país, está por encima de los 250,000 pesos. ¿Usted lo oyó bien? 250,000 pesos. La caja de tiro 9 milímetros anda por los 5,000 pesos, la legal, porque son municiones que ya se encontraban en el país, que no se vendió, que la gente aguantó y que por necesidad económica la está vendiendo. Pues no es que hay tampoco, Entonces, es dentro de ese contexto que el Estado sigue presionando al ciudadano. Ahora, no hace ni una semana, el Senado de la República quiere modificar la ley existente, la 631-16, sobre porte y tenencia de armas de fuego, para ponérsela más difícil a los portadores de armas legales en República Dominicana. Mucho más difícil. Antes de nosotros entrar en materia de cómo se llegó ahí, les vamos a pedir que continúen colaborando con nosotros, que se suscriban a nuestro canal para poder seguir aportándole este contenido y más contenido que esperamos sea de su agrado. Miren, señores, lo cierto es que la criminalidad está acabando con la República Dominicana. Pero es un problema que no empezó ahora. Es un problema que empezó hace casi 2 décadas atrás. Precisamente empieza ese boom, esa explosión de criminalidad en el año 2006, en el gobierno de Leonel Fernández, el cual, sin ninguna razón o ningún motivo, dicta el decreto 309-06. Una paginita, una hojita con 3 párrafos, que dice que se prohíbe la importación de armas de fuego legales, municiones y accesorios. Ese decreto no tiene ninguna razón de ser, ni siquiera en su contenido, la tiene, ni en su contenido. Fue una cosa que cogió de sorpresa a todo el mundo, porque no tenía ni pie ni cabeza. El alegato fue para reducir la cantidad de armas de fuego y de esa manera que andaban en la República Dominicana y de esa manera disminuir la violencia que había. Lo cual no tiene ningún sentido por una sencilla razón. Lo primero que sucedió después de que se promulgó ese decreto fue que los homicidios se dispararon. Se fueron al cielo. Y así duraron hasta el año 2012. Que no es que ahora están en menos, fue que bajaron un poquito del cielo, bajaron abajo de la nube, no fue que volvieron a la normalidad. Eso fue para empezar. El mercado de armas ilegales explotó fue porque había un negocio ilegal de increíble ganancia. Ahora no había dónde adquirir un arma de fuego. Ahora no había dónde adquirir municiones.
Ahora no había dónde adquirir los accesorios para reparar las armas que se dañaran. Y empezó todo ese armamento ilegal a ingresar a República Dominicana. Y así como las personas que tienen su arma de fuego legal no tenían de dónde obtener municiones a un precio razonable, por la criminalidad tiene de sobra, desde esa época hasta ahora, donde conseguir sus armas ilegales que van sin límite, desde pistola hasta rifles de asalto o fusiles como vulgarmente se le conoce, y todas las municiones que quieran. Eso es así de sencillo. No hay un lugar donde usted no tenga la probabilidad de que lo atraquen o que lo maten. Si vemos en las redes recientemente, bueno, en Santiago hace 2 o 3 fines de semana atrás fue el acabose. Ya los periódicos le llamaron tierra de nadie porque en 48 horas el sicariato acabó con 3 personas en la misma ciudad. En 48 horas. Mataron a 3. Eso fue un festival de muerte que se armó. Las autoridades aquí están de más. Esa es la realidad. Hemos llegado a ese punto. Mire, da risa, señores, en realidad. El hecho de comparar los videos de los atracadores con los videos de los policías. Ese de la bomba de los mameyes. Si usted ve la camioneta en la que llegaron esos atracadores, hasta límpiata. Usted ve la camioneta en la que anda patrullando la policía y están desbaratadas. Los policías andan hasta sin esposa. Cosa que yo no entiendo cómo se hace. Porque si el trabajo suyo es arrestar gente, ¿cómo es que usted no anda con esposa? Pues es una cosa que yo todavía no la logro comprender. Los atracadores andan con chaleco antibala, armados hasta los dientes. Y estos andan con camisita por fuera, sin esposa, con la pistola metida dentro de la camisa. O sea, un grupo de muchachones que andan en una camioneta vestidos de gris. Es lo que parecen. ¿A qué se debe eso? Para empezar, la corrupción ha acabado con los cuerpos castrenses en República Dominicana. No lo digo yo. Usted nada más tiene que agarrar y ponerse a ver Operación Coral 5G. Girón ahí, en el medio de sus declaraciones, en la medida de coerción, metió al medio, desde la Junta de Retiro de la Policía Nacional hasta la jefatura del Ministerio de Defensa. No faltó nadie. Mencionó policía, Fuerzas Armadas, en un esquema de corrupción voraz que la Procuraduría General de la República dejó así porque era que no iba a quedar nadie. Girón duró casi 2 horas hablando. Casi 2 horas declarando. Y se hicieron lo loco con eso. Tenemos también el hecho, señores, de que lamentablemente la República Dominicana a nivel educativo está sufriendo un atentado. El gobierno quiere ahora, después de esa victoria social que se obtuvo del 4%, reducir el 4%. Eso es inaceptable. Eso es simplemente inaceptable. Porque si se le quita la educación que se está dando, que no es suficiente, no es suficiente, hay que invertir más en ella. Entonces se le está negando la oportunidad a esa juventud de ser profesionales, de tener un mejor futuro, de tener una vida fuera del crimen. Por el otro lado tenemos el decaimiento moral de la sociedad dominicana. Miren, lo que está arrasando son los urbanos, los artistas urbanos. Y ellos lo que venden es crimen en canciones. Venden crimen en canciones. Tienen líneas comerciales de vestimenta para crimen o para aparentarse un criminal. La jerga del crimen, eso es lo que venden.
voy a coronar, voy a vender 1 kilo cortado para comprarle una casa a mi mamá, me voy a parar. Eso es, voy a dar una vuelta o en esta vuelta. Eso es lo que venden. Eso es lo que le cantan a la juventud de la República Dominicana. Pero que una persona, un particular, abusando, porque eso es un abuso, eso no tiene otra palabra, de su libertad de expresión al punto de llegar a lo ilegal, de incentivar el crimen o de condicionar a jóvenes para cometer crímenes, eso es una cosa. Ahora, en República Dominicana se está dando el fenómeno, señores, de que las autoridades gubernamentales, que se supone que representen todo lo contrario, se están poniendo a participar en actividades junto con los artistas urbanos. Yo le voy a dar un ejemplo. Santiago Matías, o Alofoque, como se le conoce, lanzó una cerveza. Y en ese lanzamiento de cerveza sale Carolina Mejía. Yo soy un vagabundo, me da igual doblarla toda. No presume de esa perra que cuando me veía, Mejía, síndico o síndica, si se quiere, del Distrito Nacional, una autoridad gubernamental, una mujer, señores, una mujer, fotografiada al lado del artista urbano, ¿cómo es que se llama? Rochi RD. Una persona que prácticamente acaba de salir de prisión por un proceso de una supuesta violación. Está suelto, tiene su proceso aún. Entonces sale la síndico del Distrito Nacional de un lado de él y el esposo de ella del otro lado y Santiago Matías en esta esquina, todos sonrientes en el lanzamiento de la cerveza. Señores, hay cosas que no se mezclan. La autoridad, el Estado Dominicano representa una cosa y esa representación se vuelve física a través de sus funcionarios. Los mismos urbanos son los que más denigran la figura de la mujer dominicana. Le dicen perra. Yo soy un vagabundo, me da igual doblarla toda. No presume de esa perra que cuando me veía moja. Tú vas a poner querella igual que el otro caso. Tengo pa' que todo el peine le iban a dar su plomazo. Así que se refiere a la mujer. Esa perra, esta perra, que yo me la voy a coger, que yo voy a hacer esto, que yo voy a hacer lo otro. Entonces, como una funcionaria pública, mujer, sale en una foto en un evento público con ese caballero, que tiene todo su derecho a su libertad de expresión, pero la que no puede estar ahí, al lado de él, es ella, que es la funcionaria pública. Así de sencillo. Entonces, esto es un problema multifactorial. Las razones por las cuales llegamos aquí son muchas, son diversas. La conocemos. Tampoco vemos la política, el deseo gubernamental de enfrentar el problema o resolver el problema. Porque esa es la realidad. Ellos simplemente no están en eso. Ellos no se encuentran en eso. El presidente Luis Abinader simplemente no está en eso. Miren, yo quisiera tener esas luces del presidente Abinader, que según él decía antes de ser presidente, que él iba a resolver el problema de la inseguridad ciudadana en un año. En un año, lo decía él. Así de sencillo. Vamos a verlo aquí. Va a disminuir la criminalidad en un 50% en este país. Apúntalo, tú estás grabado, ¿verdad? Sí, claro. Apúntalo. ¿En qué lazo de tiempo? En 2 años. En 2 años. Así las cosas, visto eso, sabemos que a casi 3 años de su gobierno no ha sucedido absolutamente nada positivo en cuanto a la seguridad ciudadana o la inseguridad ciudadana se refiere. Muy por el contrario, esto está que usted no puede poner un piecito fuera de su casa sin que haya una alta probabilidad de usted ser atracado o, en algunos de los casos, muerto inclusive.
Usted no tiene un lugar donde estar, ni siquiera en su casa, donde usted pueda decir, yo me encuentro a salvo. Eso ya no existe en República Dominicana. Y con el gobierno coartando cada vez más el derecho a la legítima defensa del ciudadano, legítima defensa de sí y de un tercero, de otro. Ese tercero puede ser su mujer, sus hijos, su papá, su mamá, su tío, su tía, primo, prima, hasta sus abuelos, el vecino que es inocente y usted no tiene por qué permitir, y así lo establece el legislador, que le quiten la vida o que dañen su integridad física. Usted no tiene por qué permitirlo y es legal el defender la vida de ese tercero. ¿Qué nosotros estamos llamados a hacer? Lo cierto es que si había una solución que fuera por el Estado, lo debió de hacer hace tiempo. Pero la verdad es que esta situación de inseguridad sobrepasó la capacidad estatal. Y la responsabilidad de resolver este problema cae sobre nosotros. Nosotros somos el pueblo dominicano. Nosotros somos la colectividad más grande que se encuentra en la República Dominicana. Nosotros somos 11 millones de personas. Y el hecho de que ustedes todavía estén viéndome a mí aquí hablando y yo hablando de este tema, me dice a mí que nosotros estamos en sintonía y que si cada uno de nosotros pone su granito de arena, yo entiendo que nosotros podemos resolver este problema. Porque nosotros, nadie, señores, aquí tiene más poder que el pueblo dominicano. Lo dice la misma Constitución en el artículo 2. El pueblo dominicano, libre y soberano, del cual emanan todos los poderes, los ejerce por la vía de la representación, eso es a través del Estado, o de forma directa. Eso somos nosotros mismos. Yo entiendo que nosotros, el conglomerado más poderoso que hay aquí adentro, tenemos en nuestra mano no solo la capacidad, sino la responsabilidad de cada uno de nosotros colaborar para resolver el problema de la inseguridad ciudadana en la que estamos viviendo. Porque es un problema que nosotros, si no lo resolvemos ahora, se lo vamos a dejar a nuestros hijos. Y eso no lo podemos permitir. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos, señores. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima.